Lo que voy a contarte esta noche no es una advertencia, no es una profecía, tampoco es una amenaza. Es algo mucho más inquietante que todo eso. Es una certeza que llevo cargando durante años, décadas quizá, desde aquella tarde de noviembre, cuando un hombre al que jamás volví a ver me entregó un sobre Manila en un café de Madrid y me dijo con una voz que aún retumba en mis sueños: esto no lo puedes detener. Nadie puede, pero alguien tiene que saberlo antes de que ocurra, y antes de que pudiera preguntarle quién era o de dónde había sacado aquellos documentos que parecían oficiales pero que no llevaban sello alguno, ni firma, ni membrete identificable, aquel hombre se levantó, dejó un billete sobre la mesa para pagar un café que apenas había tocado y desapareció entre la multitud como si nunca hubiera existido, y yo me quedé allí, con ese sobre en las manos, sintiendo un peso que no correspondía al papel, un peso que era otra cosa, algo que no se mide en gramos sino en consecuencias, y cuando llegué a casa esa noche y abrí el sobre bajo la luz amarillenta de mi escritorio, lo que leí me cambió para siempre, porque no se trataba de teorías conspirativas ni de especulaciones apocalípticas baratas, se trataba de hechos documentados, fechas precisas, nombres de personas que luego busqué y algunas ya habían muerto en circunstancias extrañas, otras simplemente habían desaparecido, y lo que todos ellos tenían en común era que habían visto algo, sabían algo, algo que no debían saber. Y antes de continuar, necesito pedirte algo, porque si has llegado hasta aquí es porque algo en tu interior te dice que esto es importante, que no es casualidad que estés escuchando estas palabras en este preciso instante de tu vida. Así que si sientes esa conexión, ese llamado inexplicable, suscríbete a este canal ahora mismo, activa la campanita, porque lo que viene en los próximos meses necesitarás saberlo. Dale like a este vídeo para que más personas puedan encontrarlo, porque créeme cuando te digo que la información que compartiré no aparecerá en las noticias convencionales, no la verás en los periódicos que lees cada mañana, no la escucharás en las radios que sintonizas de camino al trabajo. Esta información viaja por otros canales, canales que la mayoría ni siquiera sabe que existen, y ahora que ya estás conectado conmigo en este viaje, déjame decirte algo que quizá te perturbará aún más. Lo que está por llegar no comenzará de forma dramática, no habrá una explosión cósmica visible desde todas las ciudades del mundo, no habrá una invasión al estilo hollywoodense con naves gigantescas oscureciendo el sol. No, lo que está por llegar ya comenzó hace tiempo, de forma silenciosa, imperceptible, como esas enfermedades que avanzan sin síntomas hasta que un día despiertas y ya nada es igual, y los signos están ahí, siempre han estado ahí para quien sepa mirar, para quien se atreva a conectar puntos que aparentemente no tienen relación alguna, y yo he dedicado mi vida a eso, a conectar esos puntos, a seguir rastros que otros consideraban fantasías, a entrevistar testigos que otros llamaban locos, y lo que he descubierto en todos estos años es que existe un patrón, una frecuencia, un ritmo que se acelera, como el latido de un corazón que se prepara para algo, y ese algo está más cerca de lo que imaginas, mucho más cerca, tanto que quizá cuando termine este vídeo ya habrá comenzado en algún lugar del mundo una pieza más del rompecabezas, una pieza que los noticieros reportarán como un incidente aislado, como una anomalía sin importancia, pero que para quienes sabemos leer entre líneas será una confirmación más de que el tiempo se agota, de que lo inevitable se aproxima, y sé que muchos de ustedes se preguntan qué es exactamente lo que está por llegar, y créeme que me gustaría poder darte una respuesta simple, un titular sensacionalista que pudiera resumirse en 3 palabras. Pero la verdad es que lo que se aproxima es tan complejo, tan multidimensional, tan absolutamente fuera de nuestro marco de referencia habitual, que describirlo requiere paciencia, requiere que me acompañes en este relato sin interrumpir con tu escepticismo, sin cerrar tu mente antes de tiempo, porque si algo he aprendido en todos estos años investigando lo imposible,
es que la realidad es infinitamente más extraña que cualquier ficción que podamos inventar, infinitamente más misteriosa que cualquier teoría que podamos formular, y lo que está por llegar tiene que ver con tres elementos que hasta ahora la humanidad ha considerado separados, pero que en verdad están profundamente conectados: la conciencia humana, la presencia de inteligencias no humanas en nuestro planeta, y un evento cósmico de proporciones inimaginables que cambiará las reglas del juego tal como las conocemos. Y antes de que pienses que he perdido la cordura, déjame llevarte, a través de los testimonios, de los datos, de las experiencias que me han traído hasta esta conclusión, porque no es una conclusión que yo haya buscado, es una conclusión que se me ha impuesto después de años de encontrarme una y otra vez con las mismas pistas, los mismos patrones, las mismas anomalías que señalan hacia un punto de convergencia, un momento en el tiempo en el que algo que ha estado preparándose durante milenios finalmente se manifestará en nuestra realidad. Y comenzaré por contarte sobre el coronel, un hombre cuyo nombre no puedo revelar porque su familia aún vive y porque él me hizo jurar que nunca lo mencionaría públicamente, pero cuyo testimonio cambió mi percepción sobre lo que realmente está ocurriendo en los niveles más altos de nuestros gobiernos. Este coronel trabajó durante 20 años en proyectos clasificados relacionados con fenómenos aéreos no identificados, lo que antes llamábamos ovnis, pero que ahora, en un giro curioso de la historia, los propios gobiernos han empezado a reconocer oficialmente bajo el nombre de UAP. Y este hombre, un militar de carrera, racional, entrenado para seguir protocolos y no dejarse llevar por emociones, me confesó una tarde de invierno en un parque desierto de Washington que todo lo que nos han contado sobre estos fenómenos es una mentira cuidadosamente elaborada, pero no la mentira que muchos piensan. No es que los gobiernos nieguen la existencia de estos objetos cuando saben que existen. La verdadera mentira es mucho más profunda, porque los gobiernos no solo saben que existen, sino que han estado en contacto con algunas de estas inteligencias durante décadas, y lo más perturbador no es el contacto en sí mismo, sino lo que estas inteligencias les han comunicado, y aquí es donde la historia se vuelve tan extraña que incluso yo, que he dedicado mi vida a investigar lo imposible, tuve que hacer una pausa para procesar lo que estaba escuchando, porque según el testimonio de este coronel y de otros informantes que he contactado a lo largo de los años, estas inteligencias no son extraterrestres en el sentido tradicional de la palabra, no vienen de un planeta lejano viajando a través del espacio en naves metálicas, son algo mucho más complejo, algo que desafía nuestra comprensión lineal del espacio y el tiempo, son entidades que existen en múltiples dimensiones simultáneamente, que pueden manipular la realidad de formas que nosotros apenas comenzamos a intuir a través de la física cuántica, y estas entidades han estado aquí desde siempre, no han llegado recientemente, han estado aquí observándonos, guiándonos, algunas veces interfiriendo sutilmente en nuestro desarrollo como especie, y lo que ahora ocurre, según me explicó el coronel con una expresión que oscilaba entre el temor y la resignación, es que estamos entrando en una fase nueva de esta relación, una fase que ellos han estado preparando durante siglos y que nosotros, en nuestra ignorancia colectiva, hemos interpretado a través de nuestras religiones, nuestros mitos, nuestras profecías, pero que en realidad es algo mucho más tangible, algo que tiene que ver con un cambio fundamental en la estructura misma de nuestra realidad, y sé que esto suena a ciencia ficción. Sé que tu mente racional está buscando desesperadamente una forma de descartar lo que estoy diciendo, de encontrar una explicación más simple, más cómoda, pero te pido que resistas esa tentación por un momento más, porque lo que voy a contarte ahora conecta todo esto con eventos que están ocurriendo en este preciso instante en diferentes partes del mundo, eventos que si los observas aisladamente parecen no tener relación alguna, pero que cuando los colocas juntos forman una imagen clara de lo que está por venir, y uno de estos eventos es el incremento dramático
en los avistamientos de fenómenos aéreos en zonas de conflicto militar. No es casualidad que en los últimos 5 años hayamos visto un aumento exponencial de reportes de objetos no identificados sobre bases militares, sobre instalaciones nucleares, sobre puntos estratégicos de nuestros sistemas de defensa, y lo inquietante no es solo la frecuencia de estos avistamientos, sino el comportamiento de estos objetos, porque según múltiples testimonios de pilotos militares, algunos de los cuales he entrevistado personalmente, estos objetos parecen estar estudiando nuestras capacidades defensivas, midiendo nuestras reacciones, como si estuvieran preparándose para algo, como si estuvieran evaluando qué tan preparados estamos para lo que viene, y esto me lleva al segundo elemento de esta ecuación, la conciencia humana, porque resulta que lo que está por llegar no puede ocurrir sin nuestra participación, sin una transformación colectiva de nuestra forma de percibir la realidad, y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente fascinantes, porque en los últimos años hemos visto un despertar masivo de personas que comienzan a experimentar fenómenos que antes eran considerados paranormales o esotéricos, pero que ahora se están volviendo cada vez más comunes, personas que comienzan a tener experiencias de conciencia expandida, visiones, sueños proféticos, sincronicidades imposibles, contactos telepáticos con algo que está más allá de nuestra comprensión ordinaria, y yo mismo he sido testigo de este fenómeno. He recibido miles de cartas, correos electrónicos, mensajes de personas de todas las edades, de todos los países, de todos los niveles educativos y sociales, contándome experiencias que no pueden explicar con su lógica habitual, experiencias que los hacen cuestionar todo lo que creían saber sobre la realidad, y el patrón que he encontrado en todos estos testimonios es que estas experiencias no son aleatorias, siguen una secuencia, una progresión, como si algo o alguien estuviera activando gradualmente ciertas capacidades dormidas en nuestra especie, capacidades que siempre estuvieron ahí, pero que habían permanecido latentes, esperando el momento adecuado para despertar, y ese momento es ahora. Y lo más inquietante es que estas experiencias parecen acelerarse, intensificarse, como si estuviéramos corriendo contra un reloj invisible que marca los minutos finales antes de un evento inevitable. Y aquí quiero hacer una pausa porque necesito que aquellos de ustedes que están teniendo estas experiencias sepan que no están solos, que no están perdiendo la cordura, que lo que están experimentando es real, tan real como el suelo que pisas o el aire que respiras, y necesito que dejen sus comentarios aquí abajo, que compartan sus experiencias sin miedo al ridículo, porque esos testimonios son piezas fundamentales del rompecabezas. Son datos que necesitamos recopilar y analizar, porque cuanto más entendamos sobre este despertar colectivo, mejor preparados estaremos para lo que viene. Así que te pido que ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, hagas memoria de esas experiencias extrañas que has tenido, esos sueños recurrentes que parecen más reales que la vigilia, esas corazonadas imposibles que se cumplieron, esos momentos de conexión profunda con algo que no puedes nombrar, y las compartas en los comentarios, porque créeme, cuando te digo que tu experiencia podría ser la pieza que falta para entender el panorama completo, y ahora que hemos hablado del contacto no humano y del despertar de la conciencia, necesito hablarte del tercer elemento, el evento cósmico, porque resulta que no es solo nuestra conciencia la que está cambiando. No son solo estas inteligencias las que se están manifestando con mayor frecuencia, es el universo mismo el que está atravesando una transformación. Y antes de que pienses que estoy hablando de astrología barata o de predicciones New Age sin fundamento, déjame explicarte que hay datos científicos, datos duros, mediciones astronómicas que apuntan hacia algo extraordinario que está ocurriendo en nuestro sistema solar y más allá, y uno de estos datos tiene que ver con el campo magnético de la Tierra, que según mediciones recientes está debilitándose a un ritmo mucho más rápido de lo que los científicos esperaban,
y al mismo tiempo estamos experimentando un incremento en la actividad solar, en las tormentas geomagnéticas, en fenómenos atmosféricos que no podemos explicar completamente con nuestros modelos climáticos actuales. Y estos cambios no son solo ambientales o físicos, están afectando directamente nuestra biología, nuestra fisiología, la forma en que nuestros cerebros procesan la información. Y hay estudios que muestran que cuando el campo magnético terrestre se altera, cuando atravesamos periodos de intensa actividad geomagnética, los seres humanos experimentan cambios en su percepción, en su estado de conciencia, como si estos campos electromagnéticos que nos rodean fueran en realidad moduladores de nuestra experiencia de la realidad. Y esto me lleva a una teoría que he estado desarrollando durante años, una teoría que conecta todos estos elementos en una narrativa coherente, y es que lo que está por llegar es un evento de convergencia, un momento en el que la transformación de nuestra conciencia, la manifestación cada vez más evidente de inteligencias no humanas y este cambio cósmico que está ocurriendo en nuestro sistema solar alcanzarán un punto crítico, un umbral más allá del cual nuestra realidad como la conocemos será fundamentalmente diferente. Y sé que esto suena apocalíptico, sé que evoca imágenes de fin del mundo y destrucción masiva, pero la verdad es que no tiene por qué ser así. De hecho, según algunos de los testimonios más confiables que he recogido, este evento podría ser el nacimiento de una nueva forma de existencia humana. Una evolución no solo biológica, sino de consciencia, un salto cuántico en nuestra capacidad para percibir y interactuar con dimensiones de la realidad que hasta ahora nos han estado vedadas. Pero y aquí está el verdadero misterio. Aquí está la razón por la que este vídeo se titula Nada detendrá lo que está por llegar. Este proceso es inevitable. No es algo que podamos votar en un referéndum, no es algo que podamos detener cerrando los ojos y pretendiendo que no existe. Es algo que está inscrito en la propia estructura del cosmos, en el flujo del tiempo, en el destino de nuestra especie. Y aquellos que han intentado detenerlo, aquellos que en los niveles más altos del poder han intentado controlar este proceso o suprimirlo, han descubierto que es como intentar detener el amanecer con las manos, como intentar contener el océano con una muralla de arena, porque lo que está ocurriendo es tan vasto, tan profundo, tan absolutamente inevitable, que ningún gobierno, ninguna institución, ningún poder humano puede alterarlo. Y esto me lleva a contarte sobre otro encuentro que tuve hace algunos años, un encuentro que en su momento no entendí completamente, pero que ahora, con la perspectiva del tiempo y de todo lo que he investigado desde entonces, cobra un sentido nuevo. Estaba yo en Perú, investigando unas anomalías arqueológicas en una zona remota de los Andes, cuando conocí a un anciano, un hombre que debía tener más de 90 años, pero cuyos ojos brillaban con una lucidez que muchos jóvenes envidiarían. Este hombre era considerado por su comunidad como un sabio, alguien que había heredado conocimientos ancestrales que se remontaban a tiempos anteriores a los incas, y cuando supo que yo era investigador de fenómenos extraños, insistió en hablar conmigo a solas. Me llevó a una cueva escondida en la montaña, una cueva que según él era un lugar sagrado, donde su pueblo había preservado conocimientos durante generaciones, y allí, bajo la luz mortecina de una antorcha, me mostró símbolos tallados en la roca, símbolos que él llamaba los avisos, y me explicó con una voz que parecía venir de siglos atrás, que estos símbolos contaban una historia, la historia de un gran cambio que ocurriría cuando el Sol y la Tierra entraran en un nuevo ciclo, cuando el cielo se abriera y los antiguos regresaran, no para conquistar, sino para recordarnos quiénes somos realmente, de dónde venimos, cuál es nuestro verdadero propósito en este cosmos infinito, y me dijo algo que jamás he olvidado. Me dijo que este cambio no lo podía detener nadie porque ya había sido decidido antes de que naciéramos, antes de que nacieran nuestros padres, antes de que esta civilización comenzara, que era parte de un ciclo mucho más grande que nuestras pequeñas vidas,
un ciclo que se repetía una y otra vez en el universo, en diferentes mundos, con diferentes especies, pero siguiendo siempre el mismo patrón, el patrón de la evolución de la consciencia. Y cuando le pregunté qué pasaría con aquellos que no estuvieran preparados, que no quisieran cambiar, que se aferraran a la vieja forma de ver el mundo, el anciano me miró con una mezcla de compasión y tristeza y me dijo que cada ser humano tendría la oportunidad de elegir, que nadie sería forzado a dar el salto si no estaba listo, pero que aquellos que eligieran quedarse en la vieja realidad verían cómo esa realidad se desvanecía gradualmente, como un sueño al despertar, como una fotografía que se desvanece bajo el sol. Y en ese momento no entendí completamente lo que me estaba diciendo, me pareció una metáfora poética, una forma de expresar conceptos espirituales abstractos, pero ahora, años después, con todo lo que he investigado y experimentado, creo que el anciano estaba siendo absolutamente literal, creo que lo que nos espera es una bifurcación de la realidad, un punto en el que aquellos que estén listos para expandir su conciencia literalmente experimentarán una realidad diferente de aquellos que no lo estén, y sé que esto desafía toda nuestra propolitio. Comprensión de cómo funciona el mundo. Sé que va en contra de todo lo que nos enseñaron en la escuela, pero la física cuántica ya nos ha demostrado que el observador afecta al observado, que la consciencia juega un papel fundamental en la manifestación de la realidad, y lo que estamos descubriendo ahora es que este principio opera no sólo a nivel subatómico, sino a nivel cósmico, que nuestra consciencia colectiva literalmente co-crea la realidad que experimentamos, y lo que está por llegar es un momento en el que tendremos que elegir conscientemente qué realidad queremos experimentar, y esta elección no será teórica, no será filosófica, será tan concreta como elegir qué camino tomar en una bifurcación de carretera. Y lo fascinante es que esta idea de una bifurcación de realidades, de un momento de elección colectiva, aparece una y otra vez en diferentes culturas, en diferentes épocas, expresada de formas distintas, pero apuntando siempre a lo mismo. Los mayas hablaban del fin de un ciclo y el comienzo de otro, los hindúes hablan del fin del Kali Yuga y el comienzo de una nueva era dorada, las tradiciones nativas americanas hablan del tiempo del gran cambio, los textos gnósticos antiguos hablan de la separación de aquellos que tienen conocimiento, de aquellos que permanecen en la ignorancia. Y en todas estas tradiciones hay un elemento común, la idea de que este cambio no puede ser detenido porque forma parte del orden natural del cosmos, del plan divino, del flujo inevitable de la evolución. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué ahora? ¿Por qué este momento particular de la historia humana? Y la respuesta que he encontrado, después de años de investigación, es que ahora es cuando hemos alcanzado el nivel necesario de desarrollo tecnológico, de comprensión científica y de despertar espiritual para poder dar este salto sin destruirnos en el proceso. Porque mira, este salto evolutivo pudo haber ocurrido hace 1000 años o hace 5000 años. Pero si hubiera ocurrido entonces, la humanidad no habría estado preparada para integrarlo, habríamos colapsado en el caos. Pero ahora tenemos las herramientas, tenemos Internet que nos permite conectarnos instantáneamente con millones de personas, compartir información, coordinar esfuerzos, tenemos la ciencia que nos ha dado un lenguaje para hablar de conceptos que antes solo se expresaban en términos místicos, tenemos una generación completa de personas que han crecido cuestionando las narrativas oficiales, buscando verdades más profundas, explorando estados alterados de consciencia, y todo esto no es casualidad, todo esto es parte de la preparación, parte del proceso que nos está llevando inexorablemente hacia ese momento de convergencia, y lo que me fascina y me inquieta a la vez es que podemos ver esta preparación acelerándose, podemos ver cómo en los últimos 10 años ha habido una explosión de información sobre estos temas, como si
Alguien hubiera abierto las compuertas y permitido que el conocimiento fluyera libremente. Información sobre contacto extraterrestre que antes era ridiculizada, ahora es discutida seriamente por científicos y políticos. Prácticas espirituales que antes eran marginales, ahora son adoptadas por millones de personas. Conceptos de física cuántica que hace 20 años solo entendían unos pocos especialistas, ahora son parte del vocabulario popular, y todo esto está ocurriendo con una velocidad y una sincronía que no puede ser accidental. Es como si hubiese una inteligencia superior orquestando todo esto, asegurándose de que cuando llegue el momento estemos lo más preparados posible. Y aquí quiero detenerme para preguntarte algo directamente a ti que me estás escuchando. ¿Has sentido en tu propia vida esta aceleración? ¿Has notado cómo las cosas que antes tardaban años en manifestarse ahora ocurren en meses o incluso semanas? ¿Has experimentado esa sensación de que el tiempo se está comprimiendo, de que los días pasan volando, de que apenas tienes tiempo de procesar un evento antes de que llegue el siguiente? Porque eso no es solo tu percepción subjetiva, hay algo real ocurriendo con el tiempo, con la frecuencia vibratoria de nuestro planeta, con el ritmo al que se desarrollan los eventos, y esto también es parte de la preparación, parte del proceso de aclimatación a una realidad en la que el tiempo no funciona de la manera lineal a la que estamos acostumbrados, y esto me lleva a uno de los aspectos más inquietantes de todo lo que he investigado, la cuestión de cuándo exactamente ocurrirá este evento de convergencia, y aquí es donde las cosas se vuelven complicadas porque, por un lado, tengo testimonios de personas que han tenido visiones o contactos que les han dado fechas específicas, fechas que van desde mañana hasta dentro de 20 años, pero por otro lado, tengo la sensación, basada en patrones y sincronicidades, de que ya está ocurriendo, de que no es un evento puntual que ocurrirá en un día específico, sino un proceso gradual que tiene picos y valles, momentos de intensificación y momentos de aparente calma, como las contracciones antes de un nacimiento. Y si tuviera que arriesgar una predicción basada en todo lo que he investigado, diría que estamos entrando en el periodo crítico ahora, en estos próximos años. Entre ahora y el final de esta década, veremos manifestaciones cada vez más evidentes de este cambio. Veremos más avistamientos masivos que no podrán ser ignorados ni explicados con las narrativas convencionales. Veremos más personas experimentando despertares espontáneos de conciencia. Veremos eventos cósmicos que desafiarán nuestra comprensión de las leyes físicas, y veremos cómo las estructuras de poder que han controlado a la humanidad durante milenios comenzarán a desmoronarse, no porque alguien las derribe, sino porque simplemente dejarán de ser relevantes en la nueva frecuencia de realidad que estamos comenzando a habitar. Y esto es algo que quiero enfatizar porque hay mucho miedo en torno a estos temas, mucho miedo a lo desconocido, a lo que no podemos controlar, pero el miedo es justamente lo que nos mantiene atrapados en la vieja realidad. El miedo es la herramienta que han usado durante siglos para mantenernos divididos, distraídos, enfocados en sobrevivir en lugar de prosperar, en competir en lugar de colaborar, en destruir en lugar de crear. Pero lo que está por llegar requiere que trascendamos ese miedo, requiere que abramos nuestro corazón a posibilidades que nuestra mente racional no puede comprender completamente, requiere un acto de fe, pero no fe ciega, sino fe informada, fe basada en la evidencia acumulada de millones de experiencias humanas a lo largo de la historia que apuntan hacia lo mismo, hacia la existencia de dimensiones de realidad mucho más vastas y misteriosas de lo que nos han enseñado, hacia la presencia de inteligencias mucho más antiguas y sabias que nosotros, hacia el potencial ilimitado de la conciencia humana cuando se libera de las cadenas del condicionamiento y el miedo. Y aquí quiero compartir contigo una experiencia personal que nunca antes he hecho pública, una experiencia que tuve hace 7 años y que cambió fundamentalmente mi relación con todo esto. Estaba yo una noche en mi estudio, trabajando tarde en uno de mis libros, cuando de repente sentí una presencia en la habitación,
una presencia que no era física, pero que era tan real como si hubiera alguien parado detrás de mí. Y en lugar de asustarme, aunque reconozco que mi corazón se aceleró, sentí una curiosidad profunda, una apertura, y entonces ocurrió algo que no puedo explicar con palabras ordinarias. Es como si hubiera recibido una descarga de información directamente en mi consciencia, no en palabras, sino en conceptos puros, en imágenes, en conocimientos que de repente simplemente sabía aunque nunca los había estudiado. Y entre todo ese torrente de información había un mensaje claro, un mensaje que se repetía una y otra vez como un mantra. Y el mensaje era este: nada de lo que está ocurriendo es accidental. Todo forma parte de un plan mucho más grande, un plan que trasciende las vidas individuales y las civilizaciones particulares, un plan que tiene que ver con la evolución misma de la consciencia en el universo, y tu papel en este plan no es salvar al mundo ni convencer a nadie de nada. Tu papel es simplemente mantener la frecuencia de la verdad, seguir investigando, seguir compartiendo, seguir siendo un faro para aquellos que están buscando. Porque en los tiempos que vienen muchos estarán confundidos, muchos tendrán miedo, muchos necesitarán referencias, puntos de anclaje, voces que les recuerden que todo esto tiene sentido, aunque parezca caótico, que hay un orden superior operando incluso cuando parece que todo se está desmoronando. Y desde aquella noche he sentido una claridad nueva sobre mi trabajo, sobre por qué he dedicado mi vida a investigar estos temas que muchos consideran fantasías. He entendido que no es para convencer a los escépticos ni para impresionar a los académicos. Es para servir como puente, como traductor entre mundos, entre la realidad ordinaria y estas dimensiones más sutiles que están comenzando a hacerse cada vez más evidentes, y esa es también la razón por la que comparto esto contigo ahora, porque si has llegado hasta este punto del vídeo, si has resistido la tentación de descartarlo todo como locura y has mantenido tu mente abierta, es porque algo en ti sabe, algo en ti reconoce la verdad de lo que estoy diciendo, aunque tu mente racional todavía esté luchando contra ello. Y ese algo, esa parte de ti que sabe, esa es tu conexión con la consciencia superior, con tu yo más auténtico, con la parte de ti que no está limitada por las creencias y los condicionamientos de esta realidad tridimensional. Y lo que está por llegar es una oportunidad para que esa parte de ti se vuelva dominante, para que ya no sea una voz susurrante en el fondo de tu mente, sino la frecuencia primaria desde la cual operas, y este es el verdadero significado de la transformación. No es que nos convertiremos en superhombres con poderes mágicos, aunque probablemente descubriremos capacidades que ahora ni siquiera imaginamos. La verdadera transformación es que dejaremos de identificarnos exclusivamente con nuestro cuerpo físico y nuestra mente pensante, y comenzaremos a experimentarnos como lo que realmente somos, conciencia pura, manifestándose temporalmente en esta forma humana, y cuando entiendes esto a nivel experiencial, no solo intelectual, todo cambia, el miedo a la muerte desaparece, porque entiendes que la muerte es solo una transición, una transformación de forma. La ansiedad sobre el futuro se disuelve porque entiendes que el único momento que realmente existe es ahora. La necesidad de controlar y manipular la realidad se desvanece porque entiendes que la realidad es en sí misma una emanación de consciencia respondiendo a tu frecuencia vibratoria, y esto nos lleva a algo crucial que necesito que entiendas sobre lo que está por llegar, y es que, aunque es inevitable, aunque nada puede detenerlo, la forma en que lo experimentarás depende completamente de ti, de tu frecuencia, de tu apertura, de tu disposición a soltar las viejas formas de pensar y sentir, porque lo que he observado en mis investigaciones es que este evento de convergencia no será igual para todos. Habrá quienes lo experimenten como una liberación gloriosa, un despertar jubiloso, un retorno a casa, pero habrá quienes lo experimenten como caos, como pérdida, como el fin de todo lo que conocían, y
La diferencia no estará en el evento en sí, sino en la consciencia del observador, en la preparación interna que cada uno haya hecho. Y esta preparación no tiene que ver con acumular conocimientos esotéricos o memorizar profecías antiguas, tiene que ver con algo mucho más simple y al mismo tiempo más desafiante. Tiene que ver con aprender a estar presente, con desarrollar tu capacidad de observar tus pensamientos y emociones sin identificarte completamente con ellos, con cultivar la compasión hacia ti mismo y hacia otros, con practicar el perdón, con soltar resentimientos y juicios, con abrirte al misterio sin necesidad de tener todas las respuestas, con mantener tu corazón abierto incluso cuando todo a tu alrededor parece estar cerrándose, con confiar en que eres guiado incluso cuando no puedes ver el camino completo. Y sé que esto puede sonar como un consejo espiritual genérico, como algo que has escuchado 1000 veces antes, pero créeme cuando te digo que en los tiempos que vienen estas cualidades serán más que simples virtudes morales, serán literalmente las herramientas de navegación que necesitarás para moverte a través de realidades cambiantes, para mantener tu cordura cuando todo a tu alrededor se esté transformando, para reconocer las oportunidades que se presentarán disfrazadas de crisis, para conectar con otros que están en la misma frecuencia y formar comunidades de conciencia expandida que servirán como faros en medio de la confusión colectiva, y esto me lleva a algo que me han preguntado muchas veces: ¿qué deberíamos estar haciendo concretamente para prepararnos? Y mi respuesta siempre sorprende a la gente, porque no hablo de construir búnkers o acumular provisiones o mudarse a lugares remotos, aunque respeto a quienes sientan que eso es lo que necesitan hacer. Mi respuesta es que la preparación más importante es interna, es energética, es frecuencial, porque cuando mantienes una frecuencia alta de amor, confianza y apertura, literalmente atraes experiencias diferentes que si estás en una frecuencia baja de miedo, desconfianza y cierre, y esto no es pensamiento mágico barato, esto está respaldado por física cuántica, por estudios de coherencia cardíaca, por investigaciones sobre el efecto del observador en sistemas cuánticos. Estamos descubriendo que la consciencia es mucho más poderosa de lo que imaginábamos, que literalmente co-creamos nuestra realidad momento a momento con nuestras creencias, emociones y expectativas, y si esto es cierto en tiempos ordinarios, imagina cuánto más importante será en momentos de transformación acelerada, cuando las viejas estructuras de realidad se vuelvan más maleables, más susceptibles a la influencia de la consciencia. Y aquí quiero hacer otra pausa para invitarte a que compartas este vídeo con alguien que conozcas, que necesite escuchar esto, porque parte de la preparación es crear redes, es conectar con otros que están despertando, porque aunque este es un viaje individual que cada uno debe hacer a su manera, también es un viaje colectivo y nos necesitamos unos a otros. Necesitamos saber que no estamos solos en esto, que hay millones de personas en todo el mundo que están sintiendo lo mismo, experimentando lo mismo, preguntándose las mismas cosas, y cada vez que compartes información como esta, cada vez que abres un canal de comunicación con alguien más que está en esta búsqueda, estás contribuyendo a crear la red de conciencia expandida que sostendrá a la humanidad a través de esta transformación. Así que comparte este vídeo ahora, no solo porque me ayudas a mí y a este canal, sino porque estás contribuyendo a algo mucho más grande, estás participando en la creación de la nueva realidad. Y ahora quiero abordar algo que sé que muchos están pensando: ¿y si todo esto está equivocado? ¿Y si nada de esto ocurre? ¿Y si llega el final de esta década y seguimos igual que siempre? Y mi respuesta es esta: incluso si nada de lo que he descrito se manifestara en la forma dramática que podríamos esperar, el proceso de abrirnos a estas posibilidades, de cuestionar nuestras certezas, de expandir nuestra consciencia, de vivir con más presencia y amor, todo eso tiene valor en sí mismo. Todo eso mejora nuestra calidad de vida ahora mismo. Así que no hay riesgo en esto, no hay pérdida, solo hay ganancia,
porque una vida vivida con apertura, curiosidad y asombro ante el misterio es una vida más rica que una vida vivida en la estrechez del escepticismo rígido y el materialismo reduccionista. Pero, dicho esto, yo no creo que esto sea especulación, creo que hay suficiente evidencia, suficientes testimonios, suficientes patrones convergentes para afirmar con razonable confianza que algo significativo está en marcha, algo que transformará nuestra civilización de formas que todavía no podemos imaginar completamente, y lo que me da más confianza en esto no son los documentos clasificados o los testimonios de informantes o las profecías antiguas. Aunque todo eso tiene su lugar, lo que más me convence es mi propia experiencia directa, los cambios que he observado en mí mismo en los últimos años, los cambios que veo en las personas a mi alrededor, la aceleración innegable de los eventos sincronísticos, la sensación palpable de que algo grande se aproxima, una sensación que no es solo mía, sino que es compartida por millones de personas en todo el mundo, personas que tal vez no hablan de ello abiertamente por miedo al ridículo, pero que en sus corazones saben que estamos en la cúspide de algo monumental, y esta certeza interna, esta gnosis, como la llamaban los antiguos, este conocimiento directo, que no depende de la lógica o la evidencia externa, sino que surge de una conexión profunda con algo más grande que nosotros, esa es la brújula más confiable en estos tiempos, y por eso te invito a que confíes en tu propia experiencia, en tus propias percepciones, en esos momentos de claridad que has tenido, donde todo tiene sentido, aunque no puedas explicarlo con palabras. Confía en eso, porque eso es más real que cualquier teoría, cualquier creencia, cualquier sistema de pensamiento. Eso es tu conexión directa con la verdad. Y ahora, mientras nos acercamos al final de este viaje que hemos hecho juntos, quiero dejarte con algunas reflexiones finales. Primero, entiende que lo que está por llegar no es algo que te está siendo hecho, es algo en lo que estás participando activamente, con cada pensamiento, con cada emoción, con cada elección que haces momento a momento. Estás votando por el tipo de realidad que quieres experimentar, estás añadiendo tu frecuencia al campo colectivo que está dando forma a nuestro futuro común. Segundo, recuerda que el miedo es el único enemigo real. No hay extraterrestres malignos que vengan a conquistarnos, no hay fuerzas oscuras tratando de destruirnos. Todo eso son proyecciones de nuestros propios miedos internos. La única batalla real es la batalla entre el amor y el miedo, entre la apertura y el cierre, entre la confianza y la desconfianza. Y en esa batalla cada uno de nosotros tiene el poder de elegir en cada momento de qué lado está. Tercero, ten paciencia con el proceso. La transformación de la consciencia no ocurre de la noche a la mañana. Tiene sus propios ritmos, sus propios tiempos. Habrá momentos de claridad brillante y momentos de confusión profunda. Habrá momentos en que sentirás que estás avanzando rápidamente y momentos en que sentirás que has retrocedido. Todo eso es parte del proceso. Todo eso es normal. No te juzgues, no te compares con otros. Cada uno tiene su propio camino, su propio ritmo. Cuarto, busca comunidad, encuentra a tu tribu, a esas personas con las que puedes hablar de estas cosas sin sentirte loco, con las que puedes compartir tus experiencias sin miedo al juicio. Esas personas existen, están ahí afuera buscándote tanto como tú las estás buscando a ellas. Y cuando las encuentres, cuida esas relaciones porque serán invaluables en los tiempos que vienen. Quinto, mantén tus pies en la tierra mientras tu cabeza está en las estrellas. Sé que es tentador perderse en las dimensiones más elevadas, en las experiencias místicas, en las teorías metafísicas, pero recuerda que estás aquí, en un cuerpo, en este planeta, en este momento, por una razón. Este plano físico importa, tus acciones aquí importan, tu contribución a la vida de las personas a tu alrededor
importa, así que sí, explora las dimensiones más sutiles, expande tu conciencia, pero no uses eso como una forma de escapar de tu vida. Usa eso como una forma de traer más luz, más amor, más conciencia a tu vida y a las vidas de quienes te rodean. Sexto, confía en el plan, incluso cuando no puedas verlo. Confía en que hay una inteligencia superior orquestando todo esto, que nada de lo que está ocurriendo es accidental o caótico, que incluso los eventos que parecen negativos o destructivos están sirviendo a un propósito mayor que nuestra perspectiva limitada no puede comprender completamente. Y finalmente, recuerda que tú eres mucho más de lo que crees ser. No eres solo este cuerpo, no eres solo esta mente, no eres solo esta personalidad con su historia particular y sus problemas específicos. Eres conciencia misma, experimentándose temporalmente en esta forma. Eres una expresión única e irreemplazable del universo, explorándose a sí mismo. Eres divino, eres eterno, eres infinito, y lo que está por llegar es simplemente un recordatorio de esa verdad, una oportunidad para despertar del sueño de separación y limitación y recordar quién eres realmente. Y con ese recordatorio viene una responsabilidad, la responsabilidad de vivir desde ese lugar de conciencia expandida, de ser un puente entre mundos, de ayudar a otros que están despertando, de contribuir con tu luz única a la transformación colectiva, porque sí, nada puede detener lo que está por llegar. Es inevitable, es imparable, es parte del orden natural del cosmos, pero la forma en que lo experimentaremos colectivamente depende cuántos de nosotros estemos despiertos, conscientes, vibrando en amor cuando llegue el momento crítico, y por eso cada uno de nosotros importa, por eso tu despertar importa, por eso tu trabajo interno importa, no solo para ti, sino para el colectivo entero. Porque cuando tú cambias tu frecuencia, afectas el campo morfogenético de la humanidad entera, contribuyes a hacer más fácil el despertar para otros, te conviertes en parte de la masa crítica que facilitará una transformación suave en lugar de caótica, y ese es tal vez el mensaje más importante que quiero dejarte hoy, que en medio de todo lo que está por venir, en medio de toda la incertidumbre y el misterio, hay algo que puedes hacer, hay una contribución que solo tú puedes hacer. Y esa contribución es simplemente ser tú mismo en tu más alta expresión, ser la luz que viniste a ser, compartir los dones únicos que solo tú tienes, amar con todo tu corazón, vivir con todo tu ser, despertar con toda tu conciencia y, cuando haces eso, cuando te comprometes con tu propio despertar, automáticamente estás contribuyendo al despertar colectivo, automáticamente te conviertes en parte de la solución, en parte del nuevo paradigma que están haciendo. Así que te dejo con esto. Los próximos años serán extraordinarios. Veremos cosas que nunca imaginamos posibles, experimentaremos desafíos que probarán nuestra resiliencia, pero también descubriremos capacidades que no sabíamos que teníamos. Conectaremos con dimensiones de realidad que siempre estuvieron ahí, pero que no podíamos percibir. Y nos daremos cuenta de que nunca estuvimos solos, que siempre fuimos guiados, que siempre fuimos amados, que siempre fuimos parte de algo mucho más grande y hermoso de lo que nuestra pequeña mente humana podía comprender, y nada, absolutamente nada puede detener esto, porque ya está en marcha, ya está ocurriendo, ya estás en medio de ello, aunque tal vez no te hayas dado cuenta hasta ahora. Y ahora que lo sabes, ahora que has escuchado el llamado, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta información? ¿La vas a descartar y regresar a tu vida ordinaria pretendiendo que nada ha cambiado? ¿O vas a permitir que algo en ti se active, que algo despierte, que algo comience a transformarse? Porque esa es tu elección, ese es tu poder, ese es tu regalo, la capacidad de elegir conscientemente cómo quieres vivir estos tiempos extraordinarios. Y yo espero que elijas despertar, espero que elijas expandirte, espero que elijas ser parte
de la solución, de la transformación, de la nueva realidad que está emergiendo. Y si has llegado hasta aquí, si has escuchado todo esto hasta el final, entonces sé que algo en ti ya ha elegido, algo en ti ya sabe, algo en ti ya está despierto y listo para lo que viene. Así que te invito a que dejes un comentario ahora mismo compartiendo qué ha resonado contigo en este mensaje, qué experiencias has tenido que se relacionan con lo que he compartido, qué preguntas tienes, qué inquietudes, qué esperanzas, porque tu voz importa, tu experiencia importa, tu perspectiva única es una pieza del rompecabezas colectivo, y mientras más compartamos, mientras más nos conectemos, mientras más nos apoyemos unos a otros en este viaje, más suave será la transición para todos. Así que comparte tu historia, comparte tu luz, comparte tu verdad, y juntos co-crearemos el futuro que están haciendo. Un futuro que ningún poder puede detener porque no viene de afuera, viene de dentro, viene de la conciencia misma despertando a su verdadera naturaleza, y eso es imparable, eso es inevitable, eso es lo que está por llegar. Y te prometo que será más extraordinario, más hermoso, más transformador de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar ahora mismo. Así que respira profundo, abre tu corazón, confía en el proceso y prepárate, porque nada, absolutamente nada, detendrá lo que está por llegar.